Hola, ¿qué tal? En este video vamos a elaborar en los ejercicios de las últimas semanas. En este caso va a ser eh, un sistema de servidor-cliente donde el servidor envía un archivo, ¿no? El cliente lo que hace es que se conecta al servidor, el servidor siempre va a estar escuchando a los clientes y una vez el cliente se conecta al servidor, el servidor envía un archivo. De esta manera, el archivo puede ser visualizado en una carpeta distinta, ¿no? En el caso de una prueba local, como la que a esta se refiere. En un caso de un sistema distribuido, si fuera una dirección IP y un puerto distinto al local, lo que sucede es que se fragmentan los bytes del archivo original en grupos pequeños. Se envían los paquetes con los grupos pequeños, en este caso son de 1024 bytes, aquí, y se envían paquetes de 1024 bytes a la vez, ¿no? Esto hasta que se cumpla todo el peso del archivo. Y vamos a cubrir ahora el código, ¿no? El funcionamiento es ese. El servidor escucha, el cliente en el momento en el que se conecte con el servidor comienza a recibir el archivo que el servidor envía. En este sentido, el servidor solamente envía archivos y el cliente solamente los recibe. Iniciamos definiendo dos funciones. La primera es main, que nos da el host, nos da el puerto, el host de la dirección IP, el puerto donde se va a escuchar, el protocolo TCP, ¿no? Aquí, como lo que hemos visto anteriormente, y una notificación, ¿no? De que el servidor está escuchando. Luego empieza a aceptar conexiones entrantes de distintos clientes. Mientras eso sea verdad, mientras esté escuchando en el puerto va a aceptar conexiones de las direcciones IP de los clientes y va a enviar, ¿no? Va a enviar esta ruta. Esta es mi ruta del archivo de ejemplo. Vemos aquí en U7, ejemplo MP4. Entonces va a enviar ese archivo. Pero bueno, esta función de enviar es la que definimos antes. Y vamos a eso. La función sendFile tiene dos parámetros. El primero es el con, la conexión que viene del cliente. Cuando se conecta se genera esa conexión, ¿no? Y también viene el nombre del archivo, que este se define en la otra función. Es un archivo donde la ruta está definida sólidamente, ¿no? Está ya escrita en código. Entonces, el funcionamiento de esta función es el siguiente. Siempre va a intentar abrir el archivo que recibe como file y mientras eso sea verdad, va a leer 1024 bytes a la vez. Si no, si se superan los 1024, por ejemplo, o bueno, si no recibe más bien los 1024, se rompe el bucle. Si sí lo recibe, eh, perdón, si sí detecta 1024 bytes o detecta bytes o algún peso en el archivo de file name, entonces va a empezar a enviar los datos y va a dar un registro de los datos a través de la variable total send. Va a leer la longitud de los datos y va a irlos registrando con prints, ¿no? Hasta que se cumplan, ¿no? Entonces, hasta que se cumpla, cuando se llene todo esto, todos los bytes enviados, va a enviar el mensaje done de listo, se va a imprimir el mensaje en la pantalla que el archivo se envió y la excepción es si hay un error, bueno, se cubre con la excepción, ¿no? No tiene otro funcionamiento más que representar los errores y termina cerrando la conexión. El cliente, por su parte, el cliente tiene la función main, muy parecida a la del servidor, puerto, host, TCP, nombre del archivo. Este es el nombre del archivo que va a escribir
el cliente. No es el que va a recibir. Esto está mal. ¿Quieres escribir? ¿Por qué? Porque el archivo ya se envía al servidor. El cliente lo único que hace es guardarlo en su ubicación. En este caso, este cliente no es el cliente de U7, es el cliente de otra carpeta para representar cómo se hace el envío del archivo, ¿no? En un sistema distribuido, pues lo podríamos ver en otro sistema, ¿no? En otra computadora. En este caso, en mi ambiente local, lo que hice fue ponerlo en otra carpeta para que se vea cómo se envía el archivo. La función de recibir archivo recibe la conexión y recibe el file name, ¿no? Entonces, intenta abrir el archivo como file. Mientras lo va a intentar, va a recibir 1024 bytes a la vez. Si recibe el string, el byte string done, que es el que envía el servidor una vez se envíe todo, entonces va a escribir el archivo, va a escribir los datos como un archivo, va a recibir todos los bytes, va a escribir todos los bytes que recibió y va a cerrar la conexión, ¿no? Entonces, el archivo que va a escribir va a ser el que está definido en el servidor, que en este caso se va a cambiar de nombre una vez se reciba, como ejemplo MP4 en este caso, y se va a guardar de esta manera con la función write. ¿Okay? Entonces veamos el funcionamiento. Aquí ya estamos en la terminal. El servidor está escuchando. Y esto ya es desde otro folder. Es otra carpeta. Vamos a correr cliente. Y vemos cómo se envió el MP4. Y cómo está escuchando en ese puerto esa conexión. Y avisa que se envió el archivo. Como podemos ver, antes no estaba este archivo en U8. Ahora sí. Y esto significa que se envió correctamente el archivo. Aquí algo a notar, como era un caso de un ambiente local, no tuvo uso realmente la función de conteo de bytes, ya que fue instantáneo. Sin embargo, si se hubiera sucedido a través de una red, sí se hubieran enviado bytes pues por fragmento, ¿no? Fragmento por fragmento, y se hubieran recibido también fragmento por fragmento. Muchas gracias. Este es el video de la semana.